Hay momentos en nuestra vida que a causa de tribulaciones, pruebas y angustias, nuestra vida se vuelve una calle oscura y sin salida. Y nos quebramos a llorar. Y pensamos que lo mejor sería retroceder, renunciar a todo. Porque es tan fuerte ese sentimiento de soledad, que te sientes indefenso y no hayas qué hacer. No encuentras una solución, no encuentras una salida. Hoy yo te digo que así como tú te has sentido, yo y muchos más hemos pasado por esos momentos en los que nos hemos tenido que detener un poco y otros lamentablemente se han dejado vencer por ese sentimiento. Y es que existe un arma muy poderosa para enfrentar esos momentos de la vida y para salir de esas calles sin salida en las que a veces nos metemos por la vida. Hay muchos que la conocen, pero no han aprendido a usarla. Y existen otros que saben usarla, pero la ignoran y no la usan. Gracias a esta arma de la cual te hablo hoy, hemos podido salir de esos malos momentos. Cuando la usas constantemente, aprendes a usarla y a tener resultado. Esta arma de la cual hoy te quiero hablar es la palabra de Dios. Es la única arma, es el único medio por el cual nosotros podemos encontrar salida a esos momentos de oscuridad, a esos momentos de tiniebla donde tú no encuentras salida, donde tú no hayas qué hacer, donde tú quieres renunciar a todo. Es un arma muy poderosa. La palabra de Dios es el arma de que la humanidad entera debería conocer. Nos evitaríamos muchas calamidades, pues en la palabra de Dios encontramos todas las respuestas a nuestras preguntas. Cuanto más tiempo la pases meditando en ella, tu camino más y más se iluminará. Vivimos en un mundo de oscuridad, donde necesitamos la palabra de Dios para que nos alumbre, para que nos indique por dónde debemos ir. Hoy yo quiero hablarte de un hombre. Este hombre puso la palabra de Dios por delante de él. No existía otra cosa más importante, más necesaria que meditar en la palabra de Dios. Este hombre pasó por momentos duros, por momentos donde se sentía acorralado por sus enemigos y no hallaba salida, no encontraba salida. Y él se refugiaba en la palabra de Dios y confiaba en la palabra de Dios. Y siempre la palabra de Dios le dio la victoria, lo mantuvo firme. En sus momentos de debilidades, en su momento de tristeza, fue la palabra de Dios la que lo socorrió y la que le mantuvo firme. Hoy yo quiero hablarte de David. En Salmo capítulo 119, versículo 100 en adelante, me gustaría que tú lo leyeras completo, desde el versículo 19 hasta el último capítulo. Es una historia muy bonita, es una historia muy agradable y que nos deja muchas enseñanzas. Ahí tú comprenderás la importancia que tiene la palabra de Dios
¿Y por qué deberíamos nosotros guardarla en nuestro corazón y meditar día a día en ella? Hoy solo quiero leerte unos capítulos para hablar un poco de lo que es la palabra de Dios. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y la letra dice así: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tu juicio. Mi vida está de continuo en peligro, mas no he olvidado tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, maligno, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Al empezar a hablar de esta palabra, al empezar a hablar de David, quiero decir que David había sido un hombre muy prosperado, un hombre muy valiente, un hombre muy victorioso, un hombre muy respetado y muy querido por su pueblo. Pero existe algo muy especial, una característica muy especial en David. Y es que él desde su juventud, desde su niñez, él había aprendido a confiar en Dios. Él había aprendido a poner su confianza y poner todo lo que él hacía en manos de Dios. Había crecido, conocía los estatutos, los mandamientos, conocía bastante a Dios. Y es que cuando nosotros dedicamos tiempo a Dios, dedicamos tiempo a la palabra de Dios, a meditar en la palabra de Dios, aprendemos a conocer a Dios. Es de la única manera en que la humanidad llega a conocer a Dios, estudiando y escudriñando su palabra. Si tú quieres saber de alguien, si tú quieres estudiar la biografía de algún ser humano, de alguna persona, tú tienes que leer sus escritos, tú tienes que leer su biografía, tú tienes que estudiar todo de esa persona.
Si tú quieres conocer a Dios, debemos leer la palabra de Dios. Muchas veces llegan momentos en nuestra vida, como te hablaba al principio, en la que llegamos a dudar de quién es Dios, o si en realidad vale la pena servir a Dios, o si en realidad estamos siguiendo por el buen camino, si en realidad te mereces, o si en realidad estás pagando el precio, o si en realidad es justo por lo que estás pasando. La mayoría de personas que se han retirado, la mayoría de personas que se han desviado, lamentablemente es porque no aprendieron a conocer a Dios, es porque lamentablemente pasaban más tiempo en otras cosas que meditando en la palabra de Dios. Es por eso que dudaron, es por eso que se rindieron, es por eso de que decidieron no continuar, porque pusieron en duda todo lo que habían aprendido y todo lo que habían escuchado de Dios. Tener un encuentro personal con Dios es lo que te garantiza a ti ser un creyente fiel y firme por más tempestades que se levante. Pero existe algo. La única manera en que tú puedes tener una intimidad con Dios, un encuentro con Dios cara a cara, es a través de su palabra. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios, jamás podremos tener un encuentro con Dios, porque es la palabra de Dios la que nos acerca a Él, es la palabra de Dios la que nos dice cómo llegar ante Él, es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos señala el camino. David sabía muy bien estas cosas. Es por eso que cuando él fallaba, es por eso que cuando él se sentía débil, porque somos carne, somos humanos y vamos a fallar, vamos a sentirnos débiles, vamos a flaquear en cualquier momento. Pero lo que no debemos de hacer es dejar de buscar la palabra de Dios. Por más mal que te sientas, por más débil que tú te sientas, por más desanimado que tú te sientas, no dejes de buscar la palabra de Dios. Es ella la que te va a consolar, es ella la que te va a redarguir, es ella la que te va a animar. Decía David, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Es la palabra de Dios, son sus mandamientos la que nos da entendimiento. Quizás en ese momento de soledad, en ese momento de tristeza, en ese momento de angustia, lo único que quieres morirte, es desaparecer, es cerrar los ojos y aparecer en un lugar donde tú dices, donde nadie te conozca. David también dijo eso. David deseó haber tenido alas y volar lejos. Pero la solución no es esa. La solución no es huir de los problemas, la solución no es huir de las angustias, de las tristezas. La solución es refugiarte en la palabra de Dios. Si tú leyeras al menos un capítulo de la Biblia antes de levantarte y un capítulo de la Biblia antes de irte a trabajar o antes de acostarte, o no importa, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas solo, ve a la Biblia, ve a la palabra de Dios. Pero no tomes la Biblia como un libro común. No leas la Biblia como lees el periódico. No leas la Biblia como lees un libro de historia, no.
prepárate para leer la Biblia. Para leer la palabra de Dios debemos prepararnos antes. Debemos decirle a Dios, Señor, háblame. Yo no quiero leer tu palabra solo por leerla o por distraerme. No. La palabra de Dios no es una distracción, al contrario. La palabra de Dios es algo que te nutre, es algo que te enseña. Es el único medio que existe para adquirir sabiduría y adquirir conocimiento. No ignores la palabra de Dios. No tomes la Biblia solamente para ir a la iglesia. No tomes la Biblia solamente cuando te toca predicar o cuando te toca dar un sermón. No. También toma la Biblia para meditar en tus momentos de soledad. Muchos decimos, es que a mí nadie me da una palabra de aliento. Muchos decimos, es que los hermanos de la iglesia se olvidaron de mí, que el pastor no tiene tiempo. ¿Por qué dependes de los demás? Depende de la palabra de Dios, esa nunca te va a dejar solo. Esa jamás te va a engañar, esa jamás te va a confundir, esa jamás vas a errar si tú meditas en la palabra de Dios. Es por eso que en esta mañana te animo a pasar más tiempo con Dios, a que te seques las lágrimas, a que dejes de lamentarte, a que dejes de buscar respuesta donde no la hay y empieces a buscarla en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios, estúdiala, léela, pasa más tiempo con ella. Olvídate por un momento del celular, olvídate por un momento de las redes, olvídate un momento de todo y céntrate. Di, este momento va a ser de Dios. Agradecele a Dios por un día más de vida que te da y medita en la palabra de Él para que puedas enfrentar lo que se puede avecinar en el día. Debemos prepararnos para levantarnos y comenzar un nuevo día. Debemos prepararnos. Debemos leer la palabra de Dios para prepararnos y así comenzar un día de bendición, un día en victoria. Y también debemos darle gracias a Dios por un día más de vida que nos permite, por haber culminado un día más de trabajo, un día más de estudio, o no sé, lo hagas lo que hagas, cuando vayas a dormir, antes de cerrar los ojos, antes de irte a orar, siéntate en tu cama, agarra tu Biblia y lee un capítulo de la Biblia y analízalo, piénsalo, medita en él, y luego dobla tu rodilla y dile gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque gracias a ella hemos aprendido a conducirnos. Gracias a la palabra de Dios hemos aprendido a expresarnos, hemos aprendido a movernos en este mundo sin que las contaminaciones que hay en él nos afecten o nos manchen. Es gracias a la palabra de Dios. Guárdala en tu corazón, en tu mente. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque él donde iba, él iba meditando, él iba pensando en la palabra de Dios y la palabra de Dios lo iba guiando en medio de las oscuridades, en medio de las tinieblas. Siempre hubo una luz que lo iluminaba, siempre hubo una luz que lo sacaba adelante. Esa misma luz es la que Dios te ofrece en esta mañana, su palabra.
es su palabra. Ve y escudriña su palabra y encontrarás la respuesta que has estado buscando a tu tristeza, a tu soledad. Es ahí donde vas a encontrar consuelo y fuerzas cuando lleguen tus momentos débiles. Pero no la busques solamente en la debilidad, en la tristeza y en la angustia, no. La palabra de Dios también trae momentos felices, también dice regocíjate. Debemos regocijarnos también en la palabra de Dios, debemos alegrarnos también en la palabra de Dios, debemos bendecirnos, nuestra alma debe gozarse en la palabra de Dios, deleitarse en la palabra de Dios. Estás feliz, estás gozoso, todas las cosas te están saliendo bien, ve y deleítate en la palabra de Dios, regocíjate en ella, porque es ella la que nos sostiene, es la palabra de Dios la que nos mantiene firme, la que nos da la luz en medio de las tinieblas. Dios te bendiga, Dios te guarde.